Y bueno, tengo el placer y el honor de presentar a Daniel Farré, que es el actual presidente del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. También es profesor en la Universidad de Buenos Aires asociado, ¿no? Ya de la materia Costos para Decisiones, que es una de las materias finales de las carreras de las ciencias económicas, y también es profesor titular de los posgrados de costos, de especialización en costos y gestión empresarial, un especialista en visiones novedosas, nuevas tendencias en la gestión, y también un gran especialista de asesor financiero de empresas a través de su es socio de la consultora Paradigma, que hoy en día en el mercado en temas gestión y dirección de empresas, y soporte sobre todo para la gestión en las empresas, es una consultora de las más reconocidas, ¿no?, en el ámbito de nuestro país. Así que bueno, muy contento, además un gran amigo, y eso también se valora mucho en nuestra profesión, y compartimos mucho la visión de los costos desde la gestión, ¿no? La necesidad de la información de costos para la gestión. Así que el tema creo que va a presentar es apasionante, que es un poco gestionar el riesgo empresario como bajo el concepto de costo económico, y creo que va a dejar un gran aporte para estas jornadas 24, que bueno, ya comienzan y tenemos el honor de tenerlo a Daniel aquí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la Facultad de Ciencias Económicas, y sobre todo felicitarlos por el número que ven en el afiche del 24. Mantener en la Argentina 24 años, 24 jornadas sucesivas. Piensen ustedes todos los contextos que tuvimos, sociales, económicos, políticos, y seguir manteniendo un evento académico es realmente meritorio. Piénsenlo y compárenlo con ámbitos locales, regionales, universales. En lo académico es bastante meritorio. El agradecimiento es de parte personal mía y también de IAPUCO, el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Tiene ya 36 años de vida y 36 años haciendo también congresos anuales, con lo cual realmente es un milagro. Tener organizaciones totalmente sin fines de lucro, con fines académicos, y seguir manteniéndolo, hay que, digamos, nos tenemos que juntar los que lo hacemos y seguir felicitándonos y dándonos fuerza para seguir adelante. Marcelo me pidió que incluya un tema que sea de los no tradicionales, con lo cual por eso vinimos con este tema de gestionando el riesgo empresario como costo económico, y además el segundo pedido era estas tres franjas que tienen ahí de administración, contabilidad y economía, de cómo, digamos, sea un tema que vincule y trate de tener vinculación entre los tres temas. Siendo nosotros contadores de gestión, habitualmente contabilidad y administración vienen bastante, los mantenemos bastante de la mano, y específicamente la línea de IAPUCO hay una línea con mucha visión económica, con lo cual tratamos de poner en estos 40-45 minutos una vinculación de estos tres temas en esto de gestionando el riesgo empresario como costo económico. Bien. El índice, digamos, por lo que queremos trabajar es el por qué utilizamos y ahondamos sobre el riesgo, los cambios del marco económico-social, escenarios de mayor riesgo entre empresarios, hacer una pasada por los antecedentes teóricos de dónde estamos hablando, como para saber nuestra postura y nuestro atalaya, el riesgo empresario como costo económico, gestión del riesgo, algunos casitos de negocio, conclusiones y sobre todo esto de defender la postura de por qué considerar el riesgo empresario como costo económico. Dejamos un punto 8 ahí por si hay tiempo y ganas de debate, de torbellino de ideas. ¿Cuál es la idea de por qué ponerle foco al riesgo? Si nosotros comparamos el escenario del siglo XX con mercados estáticos, baja frecuencia de cisnes negros
con esto utilizar el término que Taleb pone en este último libro, refiriéndose a esos eventos que uno no los espera y que cambian todas las reglas de juego, ¿no? Como el caso típico de Internet, o sea, nadie lo esperaba y cambió la forma de operar y de negociar. Un poder fuerte del accionista en el siglo XX, o sea, de todos los stakeholders, mucha fortaleza sobre el accionista. Y eso hacía también un enfoque confrontativo con los otros stakeholders desde esa posición de poder. Por lo tanto, la gestión desde ese dueño, desde ese empresario, era una gestión con menor incertidumbre del contexto que tenemos ahora en el siglo XXI, con mercados muy dinámicos, ¿sí? Yo tengo, digamos, este celular que BlackBerry, que cuando me lo dieron en la compañía hace 4 años era el nombre de la calidad y el nombre de la empresa, y hoy cuando lo saco me miran así, me dicen te pago el café, ¿sí? O sea, el cambio de, digamos, los mercados son muy dinámicos y no hay ya un posicionamiento que me permite descansar y no hacer más gestión. Mayor frecuencia de cisnes negros, va a seguir cada vez más habiendo esos golpes de económicos que uno no los vislumbra o se pierde de prestarles atención. Hay un cambio fuerte de paradigma en la distribución de poder en stakeholders. Ya no es la fuerza que tiene un empleado del conocimiento frente a su empresa, es bastante mayor que la que tenía hace 50 años atrás. Los proveedores, los clientes, la fortaleza que tienen los clientes, con lo cual ya el directivo tiene que estar constantemente trabajando entre pompones para mantener ese equilibrio. Ya no hay una posibilidad de hacer una cultura confrontativa y lo digo así porque es así y no tengo que negociar. Con lo cual es cada vez mayor incertidumbre en ese contexto. Obviamente eso significa mayor riesgo, y lo que planteamos es, si hay mayor riesgo, mayor necesidad de gestionar el riesgo. ¿Desde qué antecedentes teóricos estamos trabajando? Por un lado, el paradigma de la decisión en un universo de información imperfecta. Si nosotros trabajamos en contabilidad de gestión, trabajamos sobre futuro, no sobre historia. Cuando el futuro, como estamos diciendo en este contexto, es cada vez menos la continuación de lo que pasó el año pasado, la información, ya no puedo decir que la información es perfecta y sé lo que va a pasar, menos todavía ahora, y además la cantidad de información que necesitamos tener siempre es menor lo que tenemos a la que necesitamos tener. Con lo cual, trabajar desde esos conceptos de la contabilidad como una ciencia matemática, que tenemos que 2 más 2 es 4, es trabajar desde una base errada, errónea. Tenemos que trabajar mucho más sobre un contexto de información imperfecta y trabajar dentro de lo que tenemos cómo podemos trabajar en esa información. Por otro lado, esta postura está también basada sobre la teoría socioeconómica de los costos o desempeños ocultos de unos autores franceses que se llaman Saval, Henri Saval y Sardet, en donde básicamente el final de la base principal de esa teoría socioeconómica es la de que todo costo que se mantiene oculto no se gestiona. Es realmente, hoy estamos considerando el riesgo como un costo o lo estamos manteniendo oculto. El peligro de cualquier cosa que mantenemos oculta es que no lo vamos a gestionar. No nos sale de las tripas el gestionar algo si realmente no lo tenemos a la vista. Desde el punto de vista económico, cuando estudiábamos nuestras primeras visiones de economía y decíamos el famoso cuadrito de labor, salario, tierra y el repago por renta, indisponibilidad de capital, interés, allá por, ya sea si lo vemos por 1890 con Marshall o Knight en 1921 con toda la escuela de Chicago, empieza a haber una consideración del cuarto factor de la producción al riesgo empresarial, ¿sí? Y así como la labor exige un repago y ese es el salario, y la tierra exigía la renta y la indisponibilidad de capital exigía el interés,
El riesgo empresarial, en esos primeras ideas de la economía, el repago necesario para ese riesgo empresarial se definía desde la visión económica como beneficio. Por otro lado, hay una visión de esta postura, de esta oscilación que hay entre las teorías de los stockholders, cuando el accionista era el principal, y lo único que se decía de todos los que participaban en el proceso de negocio era que si le cerraba al dueño, entonces ese proceso tenía sentido económico, pasando por las posiciones cuando empieza a ver el concepto de cadena de valor, y estamos ya ubicados en 1980, en donde ya no tenía sentido el proceso de negocio solamente si le cerraba al accionista, sino que le tenía que cerrar al cliente para que el negocio existiera, porque ya no había, la relación entre oferta y demanda ya se había equilibrado, y no era como comienzo de la época industrial, cuando Ford ponía un auto y ya sabía que iba a tener demanda segura, con lo cual el equilibrio se daba solamente si le cerraba al cliente y le cerraba a los accionistas. Hasta la teoría de los stakeholders, en donde empieza muy tímidamente sobre fines del siglo pasado y bastante más fuerte ahora, a decir que si no hay equilibrio en todos los jugadores, en los empleados, en los directivos, en los proveedores, no va a haber negocio. O sea, puede haber en el cortísimo plazo, pero no es un negocio sustentable. Esta postura obviamente está tomando la idea de que la teoría de los stakeholders es la que se va a ir imponiendo cada vez más en este contexto. Por lo tanto, el replanteo de lo que a hoy consideramos como costo y cómo o no consideramos como riesgo tiene que ver también con el contexto económico y la teoría, la mentalidad o el paradigma desde donde se disparan. Las herramientas contables hoy están muy disparadas desde un contexto de menor incertidumbre, desde un contexto de teoría de los stockholders. La forma en que hacemos nuestro estado de resultados está claramente indicando que partimos desde esa mentalidad. Y por último, como antecedente teórico, para poder ya desplegar la idea del riesgo económico, el riesgo como costo económico, es la teoría general de los costos, que obviamente habrán escuchado mucho en esta universidad a Marcelo defenderla, básicamente escrita por Osorio y el doctor Osorio y Enrique Cartier, en donde básicamente la definición de costo es el sacrificio necesario para el logro de un objetivo. Si existe un factor productivo que se necesita sacrificar para lograr el objetivo, en esta visión, que obviamente es mucho más económica que contable patrimonial, eso significa que es un costo. ¿Esto a qué me lleva? A una primera definición, y por lo tanto plantearla desde ahí, es que el empresario, al asumir la responsabilidad sobre un negocio, incurre en un riesgo que, desde el punto de vista subjetivo, implica el sacrificio de arriesgarse a una pérdida potencial. Siendo que es un sacrificio y siendo que sin esa toma de riesgo no existiría ese negocio, es desde donde planteamos que el riesgo empresarial es un costo y hay que mostrarlo como tal. Desde la teoría general de costo es costo económico, pero desde la contabilidad patrimonial, porque trabaja sobre otros principios, sobre otros objetivos, no es costo. O sea, todo lo que es capital propio, ya sea el interés del capital propio o el riesgo, la tasa de riesgo para ese capital propio, no es considerado costo. ¿A cuáles fines? A los fines de la contabilidad patrimonial. Y está bien que así sea, porque los componentes, el objetivo de la contabilidad patrimonial y más que nada la fiscalista, de llegar a determinar una utilidad por la cual, totalmente objetiva, sobre la cual trabajar el concepto de impuestos, etcétera, etcétera, para el mundo externo, tiene un sentido de que no podemos ser arbitrarios y poner la subjetividad que recién decíamos que implican estos conceptos que sí desde la visión económica son necesarios ponerlos como costo. O sea, la visión de la contabilidad patrimonial no tenemos que considerarlos como costos porque el objetivo es otro, no es la gestión de la empresa. Desde el punto de vista de la teoría socioeconómica de Zabal,
como se basa en la información contable patrimonialista y en los enfoques de otros objetivos, lo que dice es, ojo, que no lo estamos mostrando, por lo tanto son costos ocultos. Esa es la visión desde donde trabajar el concepto. Si yo tomara todos los ingresos en la contabilidad patrimonial y le resto los costos visibles o los costos que me permiten los principios contables generalmente aceptados, la diferencia es la utilidad o beneficio contable patrimonial. Por lo tanto, en los viejos libros de de punto de equilibrio y marginalistas, el punto de equilibrio contable es aquel en donde mis ingresos empatan a los costos visibles. El doctor Osorio decía, siempre plantado sobre esta visión, de equilibrio a mí me da una idea de algo que físicamente lo pongo y no se va a caer porque está cómodo en el lugar donde está. Ese punto de equilibrio claramente no es un punto cómodo donde el empresario quisiera estar, porque solamente está cubriendo los costos visibles, pero no está repagando ni el interés sobre el capital propio, ni el riesgo que asumió en este concepto. Por lo cual, este concepto de punto de equilibrio, por lo menos desde el nombre, es un nombre que trae a confusión. Si lo vemos desde esta teoría general del costo, a los costos visibles habría que incorporarle el interés por capital propio y el beneficio económico, que es al fin y al cabo, desde la lectura económica, el repago del riesgo que está asumiendo ese empresario. Por lo tanto, el punto de equilibrio es en este nuevo lugar donde lo ponemos, con lo cual, si hay un excedente, ese excedente no se llama utilidad, sino que se llama plusvalor o valor agregado, ¿no? Siempre con mis estudiantes hago el jueguito de ponerle el nombre, y entonces siempre apelamos a si lo ponemos con un nombre antiguo o un nombre moderno, ¿sí? Si es un nombre antiguo, vamos a la definición de Carlos Marx y le decimos plusvalor o plusvalía. Si somos modernos, le decimos valor agregado. Al fin y al cabo, agregado es plus y valía es valor. O sea, no estoy siendo... Lo que pasa es que si lo digo como plusvalor soy rojito, zurdito, si lo digo como valor agregado soy capitalista y de derecha, pero básicamente no nos engañemos, sigue siendo el mismo concepto porque es el mismo concepto, ¿ok? Con lo cual ahí sí estamos planteando un punto de equilibrio en donde me deja ver y visualizar claramente que tiene sentido esta organización porque me genera un plusvalor. Y hasta si fuera cero también tendría sentido. Si estuviéramos en ese punto de equilibrio como que cubrió, los ingresos solamente cubrieron hasta ahí, también tendría sentido, porque le estoy pagando a todos los stakeholders, le estoy pagando lo que requieren, inclusive al dueño que puso su indisponibilidad, se sacrificó por su indisponibilidad de capital y por eso tuvo como repago el interés, y se sacrificó por el riesgo y por eso tuvo su beneficio económico. Acá también hay una paradoja, ¿no? ¿A qué llamamos beneficio en la contabilidad patrimonial y a qué llamamos beneficio en la economía? Beneficio en la economía es el repago al riesgo por el capital aportado. Y por lo tanto, desde esta visión es costo. Beneficio en la contabilidad patrimonial es todo lo que sobra desde, digamos, cuando ponemos los costos que me permiten los principios contables generalmente aceptados, y por lo tanto incluye una serie de conceptos que, si los vemos, claramente no coincide el concepto de beneficio contable patrimonial con el concepto de beneficio económico. El interés por capital propio es, al fin y al cabo, el repago lógico y ético a la indisponibilidad financiera. O sea, ¿cuál es el sentido del interés? ¿Por qué está bien que haya un interés? Porque si yo, como dueño, invertí 100 pesos, en el momento que ya no los tengo más en el bolsillo, empiezo a sacrificar por la indisponibilidad. O sea, si me quiero ir a ver una película, ¿sí?, me tengo que aguantar y no verla hasta que vuelva esa plata. Por lo tanto, cuando vuelva esa plata, yo quisiera no solamente irme a ver la película, sino también tomarme un café a la salida, por haberme aguantado el no tener esa plata en el bolsillo y poder no disfrutar en ese momento.
En cambio, distinto es la otra parte, que también es con respecto al capital, pero en otro concepto. No es por la indisponibilidad financiera, sino es por el riesgo empresario. ¿Cuál es la diferencia? Que el riesgo empresario quiere decir que esa plata que puse quizá no vuelve. Entonces, por arriesgarme a que quizá no vuelva, no es una cuestión de, aguanté un mes sin tener esa plata en el bolsillo, es quizá no vuelve. Y porque quizá no vuelve, es lógico y es ético que tenga un repago, que va a ser obviamente subjetivo, porque cada uno de nosotros, según la versión, la propensión al riesgo, va a requerir algo distinto, y ese es el concepto de el repago al riesgo empresario, llamado de la economía clásica beneficio económico, por más que no le hagamos ese link a cuando hablamos desde el punto de vista contable, ¿sí? Que es el planteo que se quiere hacer desde esta presentación. En la contabilidad patrimonial, un segundito más. Entonces, ¿dónde aparece el riesgo y dónde aparece la inversión? Aparece porque estamos diciendo que no aparece como costo. En realidad, cuando yo le pregunto a la gente si su compañía es rentable, muchos me lo dicen desde ver el beneficio como la utilidad en forma absoluta, pero muchos más lo empiezan a relativizar con una variable muy fuerte y muy importante, que justamente es la inversión. Cuando hablamos de rentabilidad, cada uno se le debe estar ocurriendo algo distinto, pero en general la que termina ganando en la cabeza de los gestores es una utilidad relativizada con la inversión. ¿Y por qué la relativizan con la inversión? Porque justamente están agregando ahí el concepto del riesgo que tiene esa inversión, y entonces no es lo mismo la utilidad relativizada a un valor mayor o un valor menor. Que después técnicamente podemos discutir si es un ROI, que lamentablemente no tiene el concepto temporal metido ahí, con lo cual tiene una deficiencia fuerte, pero aún hoy el 70% de las empresas a nivel mundial, el indicador principal sigue siendo el ROI, lamentablemente. Pero bueno, lo podemos decir que si incorporamos el concepto del tiempo, podemos calcularlo como TIR o como VAN, pero básicamente estamos relativizando la utilidad a esa inversión, y ahí es donde, cuando la comparamos con la tasa requerida, y ahí aparece nuevamente lo que hubiera aparecido en forma natural si lo consideráramos costo económico. Aparece la tasa requerida recién ahora y se compara, entonces ese 25% que le pedí, ahora veo que me da un 30% y entonces estoy contento de que estoy bien, estoy por encima de ese punto de equilibrio, pero lo que lo estoy viendo como rascándome la oreja, digamos, tardo en llegar a la misma respuesta. Y el peligro que tiene esta forma de ver y de incorporar ese costo oculto, como diría Zabal, es, viéndolo así, esta forma de ver, que recién la incluyo, ese costo, ese sacrificio, lo incluyo como una tasa recién por la comparación, ¿impulsa realmente la gestión del riesgo empresario verlo así? ¿Impulsa ir hacia la baja del riesgo como cuando hacemos con cualquier otra baja de los costos, ¿no? O sea, lo consideramos costo, tratamos de bajarlo y tener una mejor rentabilidad. Si lo vemos así, ¿preferimos ir hacia bajar esa tasa, ese requerimiento, y por lo tanto tener una mejor comparación entre ese ROI real contra el ROI requerido? Lamentablemente, cuando se comparan compañías y se dice, esta compañía tuvo un 27% de ROI y esta compañía tuvo un 12% de ROI, es mejor la del 27%, difícilmente estemos diciendo en esa comparación, pero la primera tuvo un riesgo alto y la segunda tuvo un riesgo bajo. Y esa parte, al no ponerla en la conversación, estamos haciendo una mala comparación. Quizá el 27% requería un 25% como repago del riesgo alto, y la del 12% requería un 5% de repago, con lo cual la del 12% era mejor que la del 27%. ¿Sí? Pero no lo estamos viendo, porque lo estamos manteniendo, o sea, primero por la forma difícil de incluirlo, y segundo, que no necesariamente sirve a los efectos ocultos de los distintos stakeholders. Un directivo que quiere mostrar un resultado extraordinario para tener un mejor
resultado propio, puede llevar quizás a hacer incurrir a la empresa en un mayor riesgo con tal de tener una tasa más alta de repago, que no necesariamente está jugando bien para el empresario si lo mostrara desde otra forma. ¿Qué sería la gestión de riesgo? O sea, una vez que lo identificamos, bien, ¿qué sería la gestión de riesgo? La primera forma de gestionar el riesgo sería la no gestión del riesgo, el laissez-faire, laissez-passer. Es, en realidad, ante mayor incertidumbre y riesgo, el beneficio requerido crece. ¿Y qué hacemos si el beneficio, si hay mayor riesgo? Le pedimos una tasa mayor a esa empresa. Me subió un poco más el riesgo, antes le pedía el 25, ahora le pido el 30. Si la empresa me da un 32, todo bien, sigo. O sea, la actitud no es gestionar el riesgo, es pedirle un poco más porque estoy teniendo que sacrificarme un poquito más. ¿A qué lleva en el largo plazo un escenario de mayor incertidumbre y mayor riesgo con esta forma de no gestionar el riesgo? A que cada vez haya menos negocios que sean viables. O peor aún, como el riesgo requerido es subjetivo y depende de la aversión o la propensión al riesgo que tenemos, y digo un pasito más, no solamente de aversión y propensión al riesgo, sino también de el cuánto se hace cargo ese empresario de una situación de riesgo, o sea, cuánto se hace cargo de cuando viene la contingencia, si la cubre o no la cubre. Si llegamos al extremo de esta forma de no gestionar el riesgo, los únicos empresarios que van a existir van a ser aquellos con mucha aversión al riesgo y no necesariamente los que se hacen cargo cuando quiebran de cubrir. Entonces, una no gestión de riesgo de esta manera y con un ambiente cada vez mayor incertidumbre lleva a una economía bastante insana, obviamente desde mi postura, ¿no? Desde mi posición y con este análisis. Con lo cual, no recomiendo seguir trabajando en esto de hay mayor incertidumbre, hay mayor riesgo, pidámosle más tasa. La segunda forma de gestionar el riesgo muy habitual en nuestra economía, y digo nuestra, no es solamente argentina, ¿no? Es la externalización del riesgo. La tercerización a ultranza, no por unas cuestiones económicas, sino por unas cuestiones de sacarnos de encima el riesgo, las tercerizaciones de los call centers, las tercerizaciones de N actividades que hasta muchas veces son del corazón de la empresa, pero la tercerizo a los efectos de sacarme el riesgo laboral, sacarme el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad está estudiado que tiene un efecto boomerang. O sea, la externalización y llevarlo hasta es muy de corto plazo. Automáticamente digamos, si la empresa a donde le estoy poniendo el riesgo es una empresa de poco poder de negociación con mi empresa de mayor fortaleza, pareciera que me estoy sacando el riesgo, pero va a repetirse ese riesgo. De hecho, si es el riesgo laboral de lo que estamos hablando, enseguida cualquier abogado va y repite sobre la empresa que está contratando a ese tercero. O si las empresas las terceras empiezan a tener más fortaleza, empiezan a subir su precio y poder negociar un mejor precio, o sea, nuevamente al asumir el riesgo lo empiezan a trasladar a precio. Con lo cual, la externalización del riesgo tiene un efecto boomerang, también trabajado bastante en ponencias de la teoría socioeconómica de Zabal y Sardet, que tampoco tiene sustentabilidad futura. Con lo cual, trabajar el riesgo desde verlo primero y empezar a gestionarlo, significa otras vías alternativas que todavía son muy incipientes. ¿Cuáles podrían ser? Una básica que se viene trabajando hace mucho, pero no por este objetivo, es la prevención. Prevenir el riesgo y trabajar sobre prevención no es solamente una cuestión de que hago la cuentita y digo cuánto invierto en prevención y eso es lo que lo comparo con lo que me ahorro de la contingencia si sucede. Es mucho más, porque si yo trabajo sobre prevención, ese dueño puede empezar a ver que tiene menos riesgo, y si tiene menos riesgo, inmediatamente lo traduce en un menor requerimiento de repago a ese capital invertido, y por lo tanto
Con esta visión, menor costo. Entonces no es solamente la comparación de cuánto invierto en prevención contra cuánto me ahorro de si pasa la contingencia, sino también una visión un poquito más larga de con esto le traigo tranquilidad al empresario. La otra es gestión de cadena de valor. Cuando vamos poniendo eslabones cada vez más chiquitos en toda la cadena de valor, cada momento de interacción entre un proveedor y un cliente en ese eslabón, si yo tengo negocios puntuales y cortoplacistas, aumenta el riesgo de cada uno de esos eslabones. Yo soy un proveedor y me hacen un contrato de los próximos 2 meses, el riesgo que tengo como empresa es mayor que si consigo tener contratos a 2 años. Con lo cual, a mayor riesgo, mayor tasa de requerimiento. Trabajar con la cadena de valor significa tener una visión mesoeconómica de la gestión de costos y no solamente puntual y microeconómica de mi empresa, y tratar de compartir con los otros eslabones estos temas y la gestión de costos. En Iapuco, hace unos 3 años, se armó una dirección específicamente de estudios mesoeconómicos, justamente para empezar a trabajar con la cadena, con la visión más allá de solamente la empresa, y realmente tengo que agradecer al director de la dirección, porque ha hecho un trabajo sobre la industria láctea espectacular, trabajando sobre tamberos, sobre compañías productoras, tanto de quesos como lácteos, en donde empiezan a trabajar y empiezan a ver las ventajas de trabajar en forma conjunta y trabajar sobre todos estos conceptos independientemente del riesgo, ¿no? Acá me extendí un poco para vender el concepto de la Dirección de Estudios Mesoeconómicos. Y por otro lado, la asociación al negocio. Cuando estamos hablando de una visión típica stockholderista, en donde yo asumía como empresario el riesgo y por lo tanto todo mi costo, nos estamos perdiendo de vista que todos los otros stakeholders necesitan también del negocio, con lo cual también están dispuestos a participar en el riesgo si también participan en la distribución de excedentes y ese plusvalor cuando sucede. No tenemos por qué ir a una visión del siglo pasado de solamente el riesgo me lo banco yo empresario. Puedo empezar a trabajar con proveedores, con los empleados, con los directivos y encontrar mecanismos de distribución de ese riesgo. Baja mi riesgo, aumenta el riesgo de ellos, pero también cuando vamos a generar más plusvalor y ese plusvalor se distribuye distinto. Por último, un temita específico que también quiero desarrollar, optimización de la estructura de inversores, que es cuestionar a quién llamamos el accionista. En el mundo donde el empresario tenía todo el paquete accionario y no lo distribuía, obviamente estamos hablando de una única persona con una única propensión o aversión al riesgo y por lo tanto un costo cuantificable y único. Cuando empezamos a abrirnos a la bolsa y empieza a haber inversores de largo plazo o inversores especulativos de corto plazo, cuando empiezo a dar las acciones a mis empleados como forma de involucrarlos en el negocio, puede haber empleados que lo vean como una cuestión solamente económica, que apenas tienen las acciones, van y las venden en la bolsa y lo ven como un extra salario, u otros que se ponen la camiseta y lo empiezan a trabajar como una parte de esto de asumir el riesgo o de asumirse ser también un pedacito dueños del negocio. Por lo tanto, la visión de ese costo y qué es ese costo y cómo lo podemos manejar, y si un costo es bastante más alto que otro, cambiar nuestra estructura de inversión, es un caso también que me gustaría sembrarles como semillita de debate, por lo menos. A ver, caso 1, fortalecimiento de eslabón. Se trataba de una industria en donde había una cadena muy de únicos jugadores y un eslabón era, o sea, un pedazo de la cadena había varios, con lo cual el riesgo de esa empresa, la marcada con rojo, era un riesgo alto porque tenía de un lado y del otro una relación de poder bastante debilitada. La tasa requerida
olvídense por ahora de la inflación, trabajamos sin inflación, una tasa requerida para un riesgo alto, en este caso era un 35%, con lo cual si lo veo en un estado de resultados de la más económico, no llegaba a puntos de equilibrio, porque ese 35% me hacía que no había ingresos para cubrirlo. Cuando le mostramos la visión desde la cadena de valor, inmediatamente, y cuando digo inmediatamente, es inmediatamente, lo pruebo en mis clases, y cuando lo trabajamos el caso, nunca supera el minuto. Entre 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos, siempre hay algún estudiante que levanta la mano y dice, ¿y por qué no nos, según el término, ¿no? Si digo cartelizamos parece un término negativo, pero es, ¿por qué no nos juntamos y hacemos una fortaleza de supuestamente competidores para negociar tanto para adelante y para atrás? En cuanto se hace eso, empiezo a negociar distinto para adelante y distinto para atrás, equilibro las fuerzas, automáticamente, independientemente que gano en precio y en costo, porque eso es automático, además gano en la baja del costo de riesgo. La tasa requerida por un riesgo bajo o medio es ahora del 15%. Entonces, automáticamente, por una visión un poquito más amplia, me gané 20% sobre el costo de capital por una acción que tardaron 1 minuto en tomar la decisión. O sea, la decisión no era difícil. El tema era desde dónde lo veíamos y si lo considerábamos o lo manteníamos oculto. Entonces, obviamente, si lo veo ahora en este mismo estado de resultados, bajó el costo por beneficio económico, generó plusvalor, es viable esta compañía. ¿Sí? Cuando trabajando con Henry Zabal, le pedía casos de empresas que ya estuvieran trabajando con la teoría socioeconómica, y me pasó el caso de Brioche Pasquier. Brioche es bollería, es como si fuera el Fargo de acá. ¿Sí? Es una empresa familiar, está don Sergei Pasquier, es el dueño, factura 550 millones de euros por año, ¿no? O sea, familiar, pero familiar un poquito grande. Bien, una de las cosas que hicieron fue, por ejemplo, trabajar en prevención. Trabajar en prevención significó, antes del cambio de la normativa francesa, que bajó a 35 horas semanales, ellos bajaron de 39 a 33 horas y cuarto, sin bajarle un peso de salario a ninguno de los empleados. El repago por esa productividad mayor, por baja de ausentismo, etcétera, 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 dio con creces un repago del aumento de costos supuestamente que tenía esa versión. Sin embargo, lo más importante era que los dueños sentían que esta participación comunitaria entre los directivos, los empleados, para buscar estas situaciones de trabajar en conjunto, le daban a ellos una visión de menor riesgo como empresa y por lo tanto un menor costo de riesgo. El otro punto que quería debatir era si existe un único perfil de accionista y existe una única visión de riesgo empresarial. Yo tengo accionistas hoy en dueños, tengo accionistas en inversores, tengo accionistas en empleados. Si pongo el otro eje como plazo, horizonte de planeamiento, no es lo mismo el dueño que está pintando de blanquito para venderla a la empresa que un dueño que quiere tenerla y seguir y hasta heredársela, hacérsela de herencia a sus hijos. Es una actitud totalmente distinta. No es lo mismo cómo gestiono si estoy en una dirección de corto plazo que dirección de largo plazo. No es lo mismo un inversor que es especulativo totalmente y que se asusta cuando baja la bolsa un 0,8% en el día y salen corriendo a vender, porque así estamos, o sea, abran los diarios, cuando hay una baja del 2% en la bolsa de Tokio, es una hecatombe, una caída, y entonces pareciera como que el 2% y las decisiones de las empresas empiezan a ser tomadas por los valores de las acciones para los inversores de corto plazo. ¿Sí? Nuevamente la palabra especulador parece un adjetivo despectivo. No estoy en contra, pero a ver, pero acá no fue con ese sentido, se llama especulación a esto, ¿no? O sea,
que después internamente lo entendamos como algo negativo, es así. O sea, hay inversores que entran y salen para hacerse la diferencia con el valor de la acción, hay otros inversores largoplacistas. El empleado lo mismo, hay empleados que con esa acción se la guardan y no la venden, ¿sí? Hay empleados que apenas está permitido venderla, la venden para recuperar la plata. Lo mismo, no es lo mismo el costo asociado a ese riesgo que tienen y a su vez la controlabilidad, que es el otro eje, ¿no? La controlabilidad. El empleado no tiene controlabilidad sobre esa porción de ser dueño que tiene. Entonces también es cómo eso incide en el costo del riesgo asociado. De hecho, hay un caso, yo tengo muchos amigos del ex Citibank que todavía tienen un apego a la marca Citibank, que las acciones que recibían no las vendían. Y la acción, no sé si se acuerdan históricamente, la acción del Citi venía bajando y no vendían la acción por el sentimiento de fidelización que tenían a la empresa. Bien, nuevamente, en este caso de la empresa Pasquier, que básicamente ese es el proceso productivo donde sale el pan. La historia cuenta que en 1974 empiezan con 20.000 francos, en 1985 se presentan en la bolsa y entonces dan el 20% a su personal y el 25% ponen las acciones al público. Siguen éxito, premiadas. En 1927 premiadas por la mayor plusvalía en el mercado y de repente en el 2002 la cotización bursátil desciende en un 18%. ¿Qué pasó ahí? Venía Sergei Pasquier de haber hecho una expansión bastante grande, fue a España, se compró la empresa de bollería española y venía todo espectacular, todo bien, como ese año ya dijeron, bueno, listo, está todo bien, no seguimos con este ritmo de crecimiento y de compras, sino que vamos a estabilizar y seguir teniendo unas utilidades espectaculares, pero no querían seguir invirtiendo, la bolsa inmediatamente los penalizó diciendo, no, esta no es la empresa que yo conocía con un crecimiento espectacular. Entonces automáticamente empezaron a vender y bajó un 18%. ¿Qué quiere decir eso? Por suerte, digamos, lo que se hicieron los Pasquier fue inmediatamente darse cuenta de que le estaban tratando de gestionar desde la posición minoritaria y básicamente, ¿qué es lo que está pasando si lo vemos ahora desde el punto de vista de costo? El costo de ese 25% puesto en la bolsa era altísimo, ¿sí? Era bastante más alto que lo que ellos, o sea, habían salido a la bolsa como forma de fondearse, porque en realidad era el 25% de un fondeo asociado a la inversión. Bueno, cuando se dieron cuenta que no eran el tipo de socios que querían tener en la sustentabilidad y que el costo, si lo ven, o sea, una baja del 18%, no quiero hacer los números en el aire, pero quisiera hacer, es más o menos como un aumento del costo de riesgo empresario del 20 y tanto %, ¿sí? Entonces, ese valor, ese costo era muy alto para Pasquier, que hace, recompra, y entonces solamente se queda con el 85% y le queda el 15% de su personal, aquello personal que realmente está involucrado y es largoplacista. Entonces, nuevamente, la visión del riesgo como un elemento de costo le permite hacer ciertos movimientos en este sentido, o sea, darse cuenta que era un costo muy alto, por lo tanto, la revisión constante de esta estructura de inversores, yo no digo que siempre conviene esto, ¿no? Hay veces que salir a la bolsa se consigue un costo menor, hay veces que estar en la bolsa es un costo mayor, pero obviamente lo tenemos que poner en la mesa y trabajarlo desde los puntos de vista económicos, de gestión, contables, ¿sí? Conclusiones. Aplicamos el principio, todo costo que se mantiene oculto no se gestiona, a los costos asociados al riesgo empresario. Es mejor mostrarlos y es mejor que se produzcan estos debates y es mejor que tomemos decisiones considerando estos elementos. Máxime si estamos en un contexto de creciente incertidumbre, cuando no había tanta incertidumbre, cuando el futuro era continuación del pasado y mirando los números que había pasado en el balance anterior del año pasado, más o menos proyectaba los siguientes.
Entonces no había incertidumbre, el riesgo era tan chiquito que ni siquiera impactaba. Entonces obviamente que era mucho más importante trabajar sobre los costos de mano de obra, capacidad, que sobre los costos de riesgo. Hoy no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que rápidamente reaccionar desde nuestra visión de ciencias económicas y acercarle al empresario herramientas que estén más de acuerdo con estos años y con este contexto, y no seguir trabajando la de Fra Luca Pacioli de unas 100 años atrás. Además, eso significa que dejar que actúe la naturaleza, el hacer faire la CEPAC o externalizar riesgos, ya también pasa a ser una alternativa de gestión bastante riesgosa para la sustentabilidad del futuro. Con lo cual, la propuesta que sugiere, primero, incorporar el sacrificio por el riesgo empresario como costo económico. De vuelta, no quiero que esto vaya a los balances para la presentación a fines externos. A pagar impuestos vamos a tener que seguir pagándolos con información objetiva, no con información subjetiva. Pero a los efectos de gestión de esa administración como lo tenemos ahí, tenemos que hacer la información para mi gestor interno y para mi dueño interno. Y no mezclarlo dentro de ese concepto de utilidad de la contabilidad patrimonial. ¿Por qué está mezclado en la contabilidad patrimonial lo que se repaga por el interés, lo que se repaga por el riesgo y el plusvalor? Porque en ningún momento, con una teoría de stockholder muy fuerte, esos tres elementos, estén en donde estén, siempre van a parar al mismo bolsillo. Entonces, ¿para qué voy a diferenciar esos tres conceptos? Si estamos en una teoría stakeholderista, en donde tenemos que primero darnos cuenta si hay plusvalor o no, y además después ver cómo distribuirse el plusvalor en función de los aportes de cada uno, o sea, está bien que el interés se lo lleve el dueño, obviamente, porque es el repago de su indisponibilidad. Está bien que el beneficio requerido se lo lleve el empresario, sí, porque puso su riesgo. Ahora, el plusvalor fue generado por todos los stakeholderistas. Entonces, la teoría de los stakeholders dice, ese plusvalor, empecemos a pensar cómo se distribuye. Si estamos en una teoría de stakeholders, la visión que tenemos que demostrar del negocio es una visión que tenemos que mostrar ese plusvalor. Después, cómo se distribuye será el siguiente paso, pero mínimamente lo tenemos que mostrar. Si todo va al mismo bolsillo, ¿para qué hacer tanto lío? Lo metemos todo junto. Reemplazar el objetivo rector, maximización de la rentabilidad sobre inversión, con optimización de plusvalía. Si lo meto como costo, inmediatamente me doy cuenta el plusvalor, y ese es el valor entonces a maximizar. Identificar alternativas para otras dos estrategias de gestión de riesgo, reducción de incertidumbre y probabilidad de ocurrencia. O sea, en cuanto vaya, por los métodos que quieran, pero en cuanto vaya bajando la incertidumbre y la probabilidad de ocurrencia, obviamente baja el riesgo. Y al bajar el riesgo, baja el costo asociado a ese riesgo. Y por otro lado, empezar a cuestionar un poquito más la estructura de inversores para darme cuenta que no necesariamente el repago es con la misma tasa para todos. Por último, beneficios de considerar el riesgo económico, al riesgo empresario como costo económico. Por un lado, en todo desarrollo científico hay una parte que tiene que ver con el desarrollo como elemento explicativo. Desde la visión explicativa permite estudiar el riesgo empresario y entender su composición, magnitud y comportamiento, permite describir los fenómenos observados y sus causas. Ya solamente con explicarlo ya ganamos. También hay, como cualquier ciencia, un componente predictivo. Si entendimos su composición y determinamos las relaciones funcionales y de causalidad, podemos predecir el impacto de ciertas decisiones en ese componente específico riesgo empresario que pasa a ser cada vez más importante y más relevante. Esta información se puede incluir en los modelos de toma de decisión. Por otro lado, como todavía no lo estamos mostrando y haciéndole el cuestionamiento a ese empresario de estos conceptos, en cuanto lo empezamos a mostrar, somos inductores de cambios de percepción del empresario. Los empresarios, si no se lo mostramos,
empieza a haber una pérdida de credibilidad con respecto al contador, cuando dice, el contador, me estás contando algo, pero yo percibo algo, y no sé cómo decirlo, pero percibo algo distinto. Cuando venimos con el librito del efecto leverage, ¿sí?, de que fondearnos con un banco vamos a tener el escudo fiscal, que significa que entonces va a haber una propagación, etcétera, etcétera. Andá y fondeate con el banco, porque la tasa es menor que, etcétera, etcétera. Hay muchos empresarios pyme que me dicen, no, pero no. ¿Y no por qué? Si empezamos a darnos cuenta, metemos estos conceptos dentro de esos principios, vamos a darnos cuenta que no siempre el efecto leverage aplica, y menos todavía para aquellos que el riesgo no se maneja como en una empresa multinacional para el cual estuvo escrito el efecto leverage. Para la pyme el riesgo es mayor, obviamente la llegada a mercados es peor, y mostrado, empiezan a darse cuenta que su percepción, que la tenían en la piel, empieza a ser entendida por el contador de gestión que lo asesora. Entonces, hay un inductor de cambios de percepción del empresario. Por último, uno más, es un inductor de identificación de alternativas de reducción de costo oculto. Una vez que lo mostramos, inmediatamente empezamos a pensar en ello. Si no lo mostramos, no piensan. Esto que les digo, que lo hago en los talleres de estudiantes, tanto de grado como de posgrado, es así. En cuanto lo mostramos, salen decisiones que hacen ganar muchísimo más que las decisiones de la microeconomía y del proceso productivo. A ver, hasta acá el debate con una visión no tradicional. Prefiero abrir a preguntas y a debatir de esto, digamos, de qué es lo que ven, y si tenemos tiempo y permiten, hay algunas otras cosas por si salen. Muchísimas gracias.